Queridos amigos, queridos padres, queridos jóvenes, estamos comenzando, como siempre, en este domingo, nuestra reflexión catequética. Nos encontramos todos los domingos para hacer un camino de fe. Muy bien, buenas tardes, querido Iván, como siempre nos acompaña en nombre de todos los jóvenes y así podemos compartir nuestra propia fe. Buenas tardes y un saludo para toda nuestra audiencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Padre, buen domingo, bienvenidos a nuestro IBC, nuestro catejeo, nuestro halakha, como lo decimos aquí con el Padre, que lo montamos con estos temas, con estas reflexiones y estos debates que presentamos y ponemos sobre la mesa, para aprender, sobre todo también para compartir con ustedes y sobre todo también para fomentar lo que es nuestra vida religiosa, nuestra fe y nuestra iglesia. Muy bien, entonces así estamos comenzando en este domingo, como siempre, nuestra catequesis, a quien llamamos el IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Y bueno, ahora entonces, querido Iván, como siempre tenemos algún tema que queremos compartir con preguntas que nos ayudan a reflexionar, preguntas que nosotros le llamamos disparadoras. No se olviden, queridos papás, queridos jóvenes, allí en familia, como nos encontramos todos los domingos, así reunidos, escuchando y reflexionando sobre cosas que nos tienen que ayudar a nosotros a vivir más en la unidad, en la hermandad, ser solidarios entre nosotros mismos, lo que nos une, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, además de la sangre, la familia, ¿verdad?, nos une también nuestra propia fe, nuestros principios y nuestros valores. Qué lindo que es esto entonces, que compartamos, queridos papás y queridos jóvenes. Iván, ¿cuál es entonces hoy la pregunta disparadora y cuál será el tema que vamos a reflexionar con nuestros amigos? Pues los temas que tenemos para hoy es el amor de Dios. Vamos a hablar sobre el amor de Dios, vamos a hacernos estas preguntas. El domingo pasado hemos tocado unos temas muy bonitos, hemos conocido el credo de los apóstoles, hemos conocido el credo de Nicea y pues hoy nuestra catequesis nos presenta el amor de Dios, cómo nosotros respondemos a su amor, qué debemos de hacer cuando Dios nos ama y por supuesto qué quiere decir que Dios nos ama. Qué lindo entonces, esto es lo que a nosotros nos tiene que motivar y lo que nos tiene que verdaderamente hacer afianzados, siempre asegurados, confirmados en nuestro caminar de la propia fe. Entonces, queridos papás y queridos jóvenes, esta es la primera pregunta que Iván nos hace y vamos a procurar responder entonces juntos, que después también ustedes lo seguirán reflexionando allí en su propia familia. Iván, ¿cuál es esta primera pregunta entonces? ¿Qué quiere decir que Dios es amor? ¿Qué significa el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros y cómo ese amor de Dios se manifiesta entonces en la vida de cada uno de nosotros? Pero antes de dar una respuesta de lo que nosotros podemos pensar y de lo que nosotros podemos definir, escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a escuchar de esta famosa carta de San Juan, que todos lo hemos escuchado de una o de otra manera. La primera carta de San Juan, desde el capítulo 4 y del versículo 7 en adelante. Te escuchamos, Iván. Dios es amor. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, y envió a su Hijo, como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios
y Dios permanece en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. Y el que permanece en él permanece en Dios y Dios permanece en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, así entonces hemos escuchado y quería reflexionar desde aquí con ustedes para poder hacer esta definición. Ciertamente recuerden que cuando se escribe esta carta, Juan está escribiendo a su comunidad, es porque está existiendo alguna fricción, como se dice, ¿verdad?, sobre la vida cristiana, la vida religiosa, la vida de compromiso, justamente con el judaísmo de donde están proveniendo los primeros cristianos y esta comunidad que nosotros justamente le llamamos judeo-cristiana, es decir, cuando está surgiendo y cuando está naciendo esta comunidad. Pero nos encontramos con una gran dificultad, porque después de cierto tiempo no todos están compaginando y no todos están siguiendo lo que al inicio estaban entusiasmados y pensaban y decían: yo me comprometo, yo creo y yo hago este seguimiento. Y entonces comienza, como decíamos, las tiranteses en la misma comunidad. Y por eso la definición nuestra y la pregunta también es sobre el amor de Dios. Y entonces, querido Iván, ¿cómo nosotros podemos responder a esta pregunta disparadora para el día de hoy? ¿Cómo es que nosotros podemos conocer este amor de Dios y el por qué este amor de Dios para la comunidad? De una forma concreta nosotros a esta pregunta podemos responder porque Dios se entregó por amor a nosotros. O sea, en la entrega nosotros podemos ya, desde una perspectiva ya lejana, podemos ver de que Dios, si tiene amor hacia nosotros, es que Dios lo entrega. Ahí ya podemos saber y ver que ese es el amor. También en sus mensajes nos lo transmite también constantemente, ya sea en la Biblia y en las oraciones también, de que Dios si se entrega y nos habla también con su amor y nos lo transmite también con sus palabras. Bueno, este aspecto es importante que lo tengamos en cuenta. El hecho de que Dios es amor porque se entrega a la humanidad, se entrega a la creación, se entrega por nuestra liberación. Dios, que es capaz entonces, como dice la misma palabra de Dios, de entregar a su propio Hijo por nuestra propia liberación, por nuestra propia redención. ¿Se acuerdan? Dentro de esta misma teología que estamos reflexionando y dando como argumento al camino de fe y de amor de Dios para con la humanidad, de Dios para con nosotros, encontramos el capítulo 3 de San Juan, del versículos 16, 17, 18 en adelante, ¿verdad?, que nos habla también de este amor. Y dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, justamente por amor, por nuestra redención y por nuestra salvación. Así nosotros podemos entender y así nosotros podemos hacer también este camino de liberación. Así nosotros podemos comprometernos verdaderamente con la propuesta que el Señor nos ofrece, que es el de amar también a nuestros hermanos, el de amar a nuestra comunidad. Ahora, con respecto a esto, Iván, me gustaría preguntarte, porque ya que estás aquí representando un poco a los jóvenes y de lo que vos conocés en general, ¿cómo se manifiesta este amor en la familia, entre papá, mamá, los hijos, los compañeros, normalmente en nuestras comunidades? Si tenemos que poner la nota del 1 al 10, ¿qué nota nosotros pondríamos en cuanto a entrega, es decir, en cuanto a servicio por ayudar a los demás? Y ahí estamos citando las obras, a través de las obras, las acciones y las decisiones que tomemos nosotros, vamos a calificar o vamos a valorar realmente nuestro amor también hacia Dios. Porque si bien Dios se entregó y demás, las decisiones que tomó no, y con eso Él transmitió su amor, nosotros también haremos lo mismo. Inclusive decíamos que también su entrega hacia, la entrega que ha hecho Él, ¿no?, por la humanidad y por el mundo, también podemos ver de que esa entrega es muy cuestionada por el ser humano.
una entrega que Dios murió, pero como siendo Dios que ha muerto y se ha entregado con todo el poder que tiene, aún así lo ha hecho. Podemos también citarlo, pero en síntesis, nosotros como cristianos debemos de entregarnos, y con las obras y con las decisiones que tomamos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra institución. Bueno, aquí está entonces el secreto, y esto es como nosotros entendemos la respuesta esencial y fundamental. Cómo nosotros vemos, cómo nosotros entendemos este amor de Dios para con cada uno de sus hijos, para con cada uno de nosotros, y cómo nosotros podemos evaluar eso. Entonces, Iván, dijiste, con las obras, ¿verdad? Y sobre todo, lo que significa el servicio y la entrega. Y eso lo sabemos muy bien. Jesús entrega hasta la última gotita, como decimos siempre, por el bien de nosotros, por el bien de la humanidad. Muy bien, así entonces, con este primer bloque, Dios que tanto nos ama, Dios que tanto nos regala de su vida, vamos a seguir reflexionando y mirando otros elementos más de esta entrega generosa de Dios para con nosotros. Y volvemos enseguida con más IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Siendo Dios abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh. Oh,
Estamos, como siempre, en este domingo con nuestra catequesis, como el Señor nos invita a hacer nuestro camino de fe, nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Y el tema principal, decíamos, Iván, ¿cuál era nuestro tema principal? ¿Qué quiere decir de que Dios es amor? ¿Qué quiere decir, verdad, de que Dios nos ama verdaderamente? ¿Cómo nosotros podemos sentirlo, vivirlo? Y hemos puesto dos elementos fundamentales. Uno, dijimos, Iván, las obras. Las obras. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos que demostrarlo en nuestro actuar. Y el segundo, dijimos... Habíamos dicho las decisiones. Las decisiones, sobre todo en cuanto seguimiento. Y bueno, y vamos a seguir un poco con nuestras preguntitas. Iván, ¿cuál es esta segunda pregunta que nosotros queremos hacer en este momento? Como pregunta siempre disparadora, porque nosotros esperamos y queremos que ustedes allí en su comunidad, en su casa, en su familia, sigan hablando un poco y recuerden y digan cómo es que Dios verdaderamente se muestra amoroso. El amor de Dios en mi familia, en mi vida, en mi existencia, con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, en fin, todo lo que significa ese amor de Dios hacia nosotros. ¿Cuál sería esta segunda pregunta disparadora? La segunda pregunta disparadora que tenemos para hoy nos pregunta, ¿qué debemos hacer cuando conocemos a Dios? ¿Qué debemos hacer entonces cuando nosotros sentimos este amor de Dios? Cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios. Se tiene que notar algo, ¿verdad? Entonces no podemos decir, yo siento el amor de Dios, o yo digo cómo Dios me ama, pero después saber cómo se manifiesta, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hacemos, sintiendo este amor de Dios en nuestra existencia y en nuestra propia vida. Y entonces, Iván, te paso la pelota, ¿verdad? Esta primera pregunta ya fue sobre el amor de Dios, pero ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para responder a este amor de Dios? Bueno, habíamos dicho que Dios se ha entregado por nosotros y demás, y que con eso nos ha demostrado su amor. Ahora nosotros lo que debemos hacer es ponerlo en un primer plano a Dios y a nuestra fe y nuestra iglesia. Como siempre decimos, no debemos de poner en un segundo plano. Al nosotros poner en primero nuestra vida cristiana, también nosotros nos sentiremos como a gusto en nuestra vida, nos sentiremos viviendo de una manera positiva y a través de los valores y de los principios. Ya, o sea, entonces aquí estamos hablando del aspecto de las obras, ¿verdad? De las obras, es decir, el cristiano de las acciones, el cristiano que siente el amor de Dios, después lo lleva en su corazón. Nosotros en nuestro dulce idioma guaraní lo decimos decimos, es decir, me motiva, me mueve por dentro, y eso hace que después yo pueda actuar positivamente. El amor de Dios, sentido y vivido, ciertamente después se manifiesta en una forma muy, muy positiva, porque lo siento, porque lo gozo, porque lo estoy experimentando. Bueno, en este sentido, Iván, me gustaría, ya que vos estás, como siempre decimos, ¿verdad?, mucho más metido con los jóvenes, vos hablas con tu mismo idioma, por decir así, ¿verdad?, entre los jóvenes. ¿Cuántos años tenés vos, Iván? 18. 18 años, entonces imagínate, 18 años siempre, uno cuando está en relación con los otros jóvenes, tiene un lenguaje mucho más cercano. Yo por ahí también escucho, estoy con los jóvenes, los escucho de aquí para allá, ¿verdad?, macaneo un poco, como decimos, pero ciertamente que los jóvenes muchas veces me miran también, primero porque soy sacerdote, el país, ¿verdad?, el país, más o menos así, ¿verdad? Segundo, aunque uno entra, como decimos nosotros, ¿verdad?, te metes con todo lo que ellos piensan, con todo lo que a ellos les gusta, que es muy importante, ¿verdad?, hay que dar ese paso. Pero el lenguaje juvenil con los mismos jóvenes, y por eso el programa es incluso que tenemos nosotros todos los domingos también de jóvenes, exactamente, para los jóvenes, jóvenes para los jóvenes, justamente. Bueno, desde esa perspectiva, ¿cómo vos ves esto que nosotros decimos de el amor de Dios que tiene que demostrarse, el amor de Dios que tiene que manifestarse, el amor de Dios que tiene que verse realizado en las obras? ¿Cómo ven los jóvenes? Bueno, habíamos citado el programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Allí nosotros podemos ver a muchos jóvenes que se entregan a la iglesia, que se entregan un poco a la parte de la pastoral, que se entregan al seminario, que entregan sus vidas a la fe, a lo que es el católico, a la vida cristiana. Sobre todo también podemos ver en torno a la iglesia muchos jóvenes que también sirven, son servidores, ayudan. En una Eucaristía podemos ver a niños también inclusive, ¿no?, que están cerca en el altar. Vemos muchos que realmente expectan a la vida cristiana. Bueno, eso con respecto a la vida más de iglesia, más religiosa, digamos. Pero a mí me gustaría ir un poquitito más allá. O sea, no solamente los jóvenes que ya de por sí vienen a la iglesia, nosotros enseguida, y la gente, la sociedad de por sí enseguida le cataloga a un joven que va siempre a la iglesia, que va siempre a confesarse, que comulga, que tiene un grupo juvenil, ciertamente ya le tiene como un joven bueno, normalmente, ¿verdad? Bueno, pero yo diría un poquitito más. Todos tus compañeros, por ejemplo, van siempre a misa, todos tus compañeros que vos conocés, los jóvenes, van siempre a confesarse, todos tus compañeros están metidos en algún grupo para hacer algo, o falta algo más, o todos ya son santitos. Falta algo más. Falta algo más. Falta algo más. Sí. Un poco el apoyo de la familia, un poco que estén también motivados, tanto como ellos como la familia. Pero sí también existen, ahí en el colegio tenemos y en la clase también tenemos compañeros que son en minoría, pero que están cerca de la iglesia y que sobre todo también con movimientos como este que tenemos en el colegio Safana. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Safana? Safana es un movimiento de jóvenes, de compañeros, donde es como una catequesis, donde se reúnen para compartir, para ayudar también a otras instituciones o a otros de escasos recursos. Y también tengo compañeros que son catequistas también, así que yo creo que en minoría estamos, pero de que hay jóvenes que asumen el compromiso, las hay. Ya. Bueno, por eso justamente te estaba preguntando, ¿verdad? Porque cuando quedamos simplemente ante esta preguntita que aquí se nos está lanzando, por eso dijimos simplemente como pregunta disparadora, porque desde aquí tenemos que ir preguntándonos los otros aspectos, en el aspecto social, no solamente en el aspecto eclesiástico o en el aspecto religioso, sino que también estos otros grupos, ¿verdad? Hay muchos otros grupos, yo conozco, que se dedican, jóvenes que quieren ayudar al pobre, que quieren ayudar a aquel que está enfermo, aquel joven que siempre está atento, incluso hacen el voluntariado a través de muchos de estos grupos de servicio. A mí me parece que esto es lo esencial. Y justamente cuando Juan está hablando, lo que leímos en ese primer bloque, que Dios es amor, el amor de Dios se manifiesta en las cosas bien concretas. Y vos dijiste muy bien en un momento, ¿verdad? Porque hay jóvenes que se dedican, por ejemplo, y ayudan, saben ayudar. El famoso Yeheshakwa, ¿verdad? El Teshakwa, abrir los ojos y darse cuenta que en casa me están necesitando, que papá y mamá me están necesitando, que mis hermanos me están necesitando. No siempre se habla de un núcleo fuera del que ya estamos. No siempre Sí. Es necesario hablar de nuestra familia. En nuestra familia mismo nosotros podemos ayudar. Claro. Y después lo otro, ciertamente, ¿verdad? Que yo, justamente a través de ese programa que estábamos citando nosotros, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, allí he recibido a muchos jóvenes que vienen, pero sin especificar directamente un aspecto religioso, sino que vienen por un servicio voluntario, ¿verdad? O sea, por un servicio de humanidad, el aspecto de la solidaridad, ¿verdad? Bueno, en el fondo, esta pregunta que nosotros estábamos haciendo, ¿cómo es que nosotros tenemos que mostrarlo? ¿Y cómo nosotros tenemos que vivirlo? Entonces, en síntesis, ¿cómo tenemos que hacerlo, Iván? Pues con las obras, con nuestro voluntariado, con nuestra entrega, con nuestra ayuda. Ahí está. Entonces, con las obras, con la solidaridad, con el empeño. Y al final de cuentas, lo que el Evangelio nos pide: tuve hambre y me diste de beber, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme, estuve enfermo y me ayudaste, y así sucesivamente. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis, con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana.
Queridos amigos, estamos con nuestra catequesis de todos los domingos, con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Bueno, ahora Iván, nosotros estamos ya en este tercer bloque, nuestro tema tan importante. ¿Cuál es el tema entonces del día de hoy, querido Iván? ¿Creemos en un solo Dios o en tres dioses? Muy bien, vamos a ver un poco este amor de Dios entonces que se manifiesta, pero con esta preguntita, ¿verdad? De creemos en un solo Dios, pero ¿cómo se manifiesta este Dios? Este amor de Dios que decimos tres personas, pero un solo Dios. ¿Y qué tiene que ver con este tema del día de hoy, que es justamente sobre el amor de Dios? ¿Cómo nosotros podemos definir a Dios como tres personas, pero sin embargo es un solo Dios? Para el aspecto de la razón muchas veces es un poco difícil, pero vamos a entenderlo muy bien, porque Dios verdaderamente es amor, decíamos, y Dios se manifiesta como amor, y ahí está la respuesta: tres personas y un solo Dios. Bueno, entonces, por favor, Iván, vamos a volver a repetir y vamos a decir, ¿cuál es esta tercera preguntita como pregunta disparadora para que podamos nosotros seguir reflexionando en familia, con los jóvenes? Pues esta última preguntita que tenemos para este último bloque de nuestro programa nos dice, ¿creemos en un solo Dios o en tres dioses? Bueno, aquí está la pregunta, ¿verdad? ¿Es un solo Dios o tres dioses? Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque decimos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. ¿Y cuál sería la respuesta, Iván? Pues justamente sería de que solo creemos en un ser que es entregado, que es noble, amoroso, pero en Trinidad, en tres personas. Bueno, y ahora eso es lo que tenemos que entenderlo y tenemos que explicarlo. Un solo Dios. El amor de Dios como Padre es aquel que genera, que engendra y que crea. Entonces, atención, y anótenlo bien, porque en esta catequesis tenemos que entender lo que significa este amor de Padre. El amor del Padre es el generar, el ofrecer, el dar. Y eso es el papá, ¿verdad? El que engendra. Bueno, este es el primer elemento. Estamos hablando de solidaridad, y solidaridad significa el compartir, el ayudar. Y entonces la segunda persona es justamente Dios Hijo, que tiene una misión específica, que es siempre Dios. Es el Dios que nos ama y que ahora como persona, es decir, la palabra persona significa manifestación, darse a conocer. Y entonces Dios se da a conocer aquí. ¿Y cómo se da a conocer? Y Dios se da a conocer con su amor, con ese amor redentor. El amor redentor, el amor del Padre es el amor que se manifiesta a través de la creación, que nos ofrece todo. El amor del Hijo, entonces, Iván, es el amor redentor. Entonces vamos a repetir todos juntos, queridos jóvenes, querida familia. El amor de la segunda persona es el amor redentor. Redentor. Y cuando hablamos del amor redentor, estamos hablando de que Dios es tan solidario con nosotros que entrega hasta la última gotita de su sangre por redimirnos, por salvarnos. Dios que se manifiesta significa la palabra persona. Y ahora la tercera persona es la tercera manifestación. ¿Cómo Dios se manifiesta? ¿Cómo decimos que Dios se manifiesta? ¿Cuál es la tercera persona de la Santísima Trinidad? Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. Entonces, es el mismo Dios que se manifiesta ahora, pero ¿cómo? Dios que se manifiesta ahora como la fuerza del amor. El amor que tanto se entrega al hombre, ese amor de Dios que tanto se dona al hombre, y por lo tanto es lo que a nosotros nos entusiasma. Cuando sentimos ese amor inmenso, esto hace que nosotros mismos nos despertemos y que comencemos después con todas las otras consecuencias que ya fuimos nombrando al comienzo de nuestra catequesis del día de hoy, que son nuestras acciones, que es nuestro obrar. En la medida en que nosotros amamos,
Ciertamente que estas manifestaciones de un Dios Padre, bondadoso, creador, y de un Dios tan amoroso también que es capaz de dar la vida y entregarse por nosotros en la cruz hasta la última gotita de su sangre, se manifiesta como amor redentor. Y por último, el Dios Espíritu Santo, que tanto ama al mundo que no abandona a sus hijos, no nos abandona a nosotros, no abandona al mundo, sino que se hace presente a través de la fuerza de su Espíritu. Bueno, ¿qué otro elemento nosotros podemos acrecentar a esto, querido Iván, con respecto a las tres personas, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad, con respecto a este amor de Dios como Trinidad? Algo más que podemos acotar es que si sabemos que Jesús es trino, es porque su Padre nos lo habla. Bueno, de la Trinidad, ¿verdad? O sea, Dios que revela. ¿Y cómo Dios se revela? ¿Y cómo Dios se manifiesta? Y justamente a través de su entrega en Jesús, de su entrega por la humanidad, de su redención a través de la cruz. Nosotros hemos celebrado, y hace poco, ¿verdad?, hemos celebrado todo ese tiempo pascual que comenzaba primero con la Cuaresma de preparación, pero lo elemental y lo fundamental era en esa Semana Santa, porque ahí sí que miramos, fuimos viendo lo que es la entrega, pasión, muerte, pero luego resurrección de Jesucristo. Los aspectos más vitales para que nos hace a nosotros los católicos. Claro, es lo elemental y lo fundamental, es la raíz de la vida cristiana. Pero importante que entendamos que pasión, muerte y resurrección son los pasos esenciales, fundamentales en la vida de todo cristiano. ¿Y cómo nosotros somos capaces de aguantar tal sufrimiento, una pasión? ¿Cómo nosotros podemos aguantarlo? Solamente cuando hay amor. Y un sostenimiento. Cuando tenemos la certeza de que alguien nos sostenga o nos sostiene. Claro. Bueno, y entonces, desde aquí, el Dios Padre que nos acompaña, el Dios Hijo que nos redime, el Dios Espíritu Santo que ahora nos anima, es lo que a nosotros, ¿verdad?, como cristianos, nos hace que sigamos. Ese es el sostenimiento que decíamos, ¿verdad? O sea, la fuerza del Espíritu que nos mantiene siempre en nuestro camino de fe, en nuestro camino de la vida espiritual. Muy bien, queridos amigos, así entonces hoy estamos reflexionando sobre este tema tan importante de nuestro IBC. Este tema que nos tiene que ayudar también a nosotros a comprometernos, porque las manifestaciones de Dios, como un papá bueno que nos da, que nos genera y que nos ofrece el mundo, nos regala todo, ahora un Dios Hijo, ¿qué hace? Que justamente nos redime, nos acompaña, nos salva, nos da el camino de nuestra propia liberación. Y luego de un Dios Espíritu Santo que se hace presente, que está aquí en medio de nosotros. Es el famoso, decimos nosotros, el tatapeyú, decimos. El tatapeyú quiere decir que ante esa debilidad o esa tristeza o esa amargura o esa imposibilidad, sin embargo, el Señor viene, sopla, fuerza, ánimo. Y esa es la tercera persona de la Santísima Trinidad, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. El Dios Padre que nos crea, el Dios Hijo que nos redime y el Dios Espíritu Santo que nos sostiene, o si no también que nos llamemos pununui. Entonces eso quiere decir que nos anima, el Espíritu Santo. Muy bien, queridos amigos, muy bien, Iván, muchísimas gracias por tu participación también hoy, acompañarnos, y así a todos los papás, a todos los jóvenes que hoy estamos reflexionando sobre este tema tan importante, que nos centra en qué cosa entonces, querido Iván. En el amor de Dios. En el amor de Dios. Y así nos despedimos. Iván, un saludito a toda la gente, a todos los que hoy están participando en nuestra catequesis. Gracias, Padre, gracias a todos ustedes por acompañarnos. De verdad nos sentimos, el Padre Vidrio y yo, muy a gusto con ustedes, con estas pláticas, con estos temas que ponemos sobre mesa. De verdad aprendemos mucho. Quisiera mandar un saludo para Sevilla, España, que nos están viendo, ahorita mismo nos están sintonizando desde nuestro canal de YouTube. A mi tía Úrsula,
a mi primo Junior Fernando y a mi amigo Dani, que nos están viendo desde España, desde Sevilla. Así que un afectuoso saludo por ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos su apoyo. De verdad, eso significa mucho para nosotros. Y de esta forma también ir llegando a cada uno de ustedes desde todas las plataformas sociales. También invitarles y comentarles de que todos los domingos nos van a poder ver también una horita antes en la participación de la Santa Misa, que transmitimos en vivo desde San José Obrero. Allí también nos van a poder ver, y luego se cambian para este programa que tenemos que aprender como todos los domingos en nuestro catejeo. Muy bien, entonces así nos despedimos, los programas siempre les invitamos a seguir formándonos como cristianos, que aprovechemos que sea un verdadero catejeo, nos decía Iván, es decir, esa resonancia espiritual de lo que nosotros vamos aprendiendo y conociendo. Vamos a ponerlo en práctica. Y nos despedimos de nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana, y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Nos vemos el domingo.